Bien, buenos días, hermanos. Vamos a comenzar. A, a estas alturas ya me gustaría preguntar, ¿quién me puede explicar qué es lo que hemos venido viendo? Porque son tantas cosas, ¿no? Lo que hemos visto, analizado y yo meditaba un poquito acerca de este tema porque la verdad se ha extendido mucho más de lo que yo esperaba, pero bueno, al final de cuentas lo que nos interesa es que la palabra de Dios sea expuesta y eso es lo importante, pero seguimos hablando en el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Filipenses. Y yo quiero continuar en los versículos siguientes, que son del 8 en delante. Pensaba abordar los versículos del 11, del 12, perdón, en delante. Sin embargo, no me puedo brincar, ¿verdad? Los versículos que siguen. Los versículos que siguen son del 8 al 11. Y fíjate que te lo voy a leer porque es interesante lo que en este caso Pablo está redactando y algunas características, algunas cosas que encontré en estos puntos que Pablo aborda. Pero para entrar en materia, como decimos, reafirmamos la indudable deidad de Jesús, su humanidad, y yo te pregunto, o más bien me pregunto, si existen algunas dudas al respecto, porque vamos a abordar un punto en particular. Preguntaba, o más que preguntar, afirmaba, ¿no?, el carácter compasivo y bondadoso de Jesús. Lo que vemos en todo este capítulo, al menos en estos versículos que hemos estado analizando, cómo el amor de Dios se ha visto tan claro, se ha visto tan maravilloso, ¿no? Al redimirnos, al exponer su amor, cumpliendo, vaya, las exigencias de la ley. Hablamos de su humanidad, mientras más leemos en estos versículos que te estaba exponiendo, más nos afianzamos en esa verdad que Jesús nos enseña en su palabra, y expuse muchas razones para afirmar la doctrina de la humanidad de Jesús, y que hoy quiero culminar ese punto, pero en las palabras propias de Pablo, en los versículos 8 en delante. Si tú estás conmigo ahí, abre tu Biblia en el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Filipenses, y el versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre. Ese versículo confirma muchas cosas, porque está hablando netamente de la humanidad de Jesús. Pero ¿qué pasó? Dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué es lo que estamos leyendo? ¿Qué estamos viendo? Bueno, dos cosas. Pablo, podemos decir que divide su mensaje, ¿no? Para culminar este punto acerca de la humanidad, de la deidad de Jesús. Y lo divide en dos partes. Ahorita los voy a exponer, pero yo quiero empezar haciendo una especie de reflexión. Yo no sé si en alguna ocasión tú consideraste el hecho de imaginarte lo precioso que hubiera sido haber conocido personalmente a Jesús. ¿A quién no hubiera querido conocer personalmente a Jesús de nosotros? Yo hubiera querido estar en ese lugar, ¿no? Cuando Él estaba predicando la palabra, cuando Él estaba mostrando sus sanidades, cuando Él estaba comiendo, pasando ese tiempo con los discípulos. Llega un momento en el que a veces suspiro en ese momento porque pienso en esa posibilidad y digo, wow, haber conocido al Maestro, haberle escuchado, haber platicado con Él. Sin embargo, conforme fui madurando espiritualmente, fui conociendo más a través de la palabra, obviamente yo recapacité en esa reflexión y cambié de opinión. Luego te voy a explicar por qué. Y me voy a extender un poquito en ese punto, pero más adelante. Yo solamente quiero primero abordar los versículos del 8 en adelante. Y ahorita te voy a explicar lo anterior. Quiero explicarte cómo Pablo no está dando por concluida netamente esa enseñanza, porque lo que ahora quiere enseñar es eh, eh, algo acerca de la humanidad de Jesús. Es decir, sí está concluyendo su enseñanza, pero lo que ahora va a ver, lo que ahora nos va a mostrar es la vida de Jesús, pero explicada desde un enfoque diferente, ya no divino. Nos va a explicar ahora a Jesús, pero de una manera terrenal, cómo trascendió su vida. Nosotros veíamos a Jesús en su divinidad y veíamos que Él se vació, decíamos, ¿no? Él en su divinidad tomó una forma humana, bueno, todo eso ya lo abordamos. Pero Pablo ahora lo que va a hacer es culminar ese mensaje para darnos un enfoque netamente terrenal.
Y si tú leíste los versículos anteriores, ahorita en el versículo 8 nos da una respuesta muy clara acerca de la humanidad de Jesús o el enfoque terrenal que nos quiere hablar acerca de Jesús. Dice que fue humilde. Ya vimos eso, ya no lo voy a abordar. Dice que fue obediente, pero también dice que fue obediente y fue obediente hasta la muerte. Y esas son características muy interesantes que no debemos de dejar de lado. Pero por otro lado, en los versículos 9 al 11, está abordando algo más. Sí, hermanos, está abordando algo más y lo que trata de exponer es una segunda parte en su enseñanza. Resuelve preguntas que explican el verdadero propósito una vez que Cristo consumó esa obra en la cruz. ¿Cuál fue el verdadero propósito? Bueno, eso es lo que yo quiero abordar en esa siguiente parte, pero esa siguiente parte tiene que ver con el propósito de Dios al haber sido obediente, al haberse humillado, como te explicaba, pero el propósito en sí, hermanos, ciertamente fue venir, morir por nosotros, padecer en esa cruz, pero el propósito no fue ese, centralmente no fue ese. Y eso es lo que explican los versículos del 9 al 11. Los versículos del 9 al 11 nos quieren presentar a Cristo, su gloria. Por eso es que habla de su exaltación, y esa es la otra enseñanza de Pablo. Ese es el propósito en la humanidad ahora de Jesús que nos está hablando, no exponer solamente ya lo que Jesús hizo y que nos dejó como enseñanza en su conducta, sino también explicarnos por qué se humilló, por qué llegó a la cruz, por qué murió. Sí, fue para salvarnos, sí, fue para redimirnos, pero fue para presentarnos Dios a su Hijo y que a través de Él nosotros pudiéramos darle toda gloria y toda alabanza, porque si tú ves los versículos del 9 al 11, está hablando de la exaltación del Señor, está hablando de la fidelidad de su palabra, cómo su palabra se mantiene firme y se cumple. Y lo que ya analizábamos, cómo su palabra es, y su carácter es inmutable, cómo su amor fue una extensión de su gracia, fue una extensión de toda su misericordia, que tuvo como consecuencia, evidentemente, salvarnos. Ahora, vámonos un poquito al versículo 8. Fíjate, dice, y estando en la condición de hombre. Qué interesante punto. Te decía, no es un enfoque divino ahora, es un enfoque terrenal el que está haciendo. Y te decía, él fue, como hombre, fue humilde y fue obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Pablo está citando a Jesús, no solo en su divinidad, como ya lo vimos, sino también en su humanidad, en su aspecto terrenal. Fue obediente, se dedicó a la voluntad del Padre y se asombra que siendo hombre, se distinguió por ser tan obediente, tan fiel y tener un carácter tan inquebrantable al grado de que ese carácter y sus enseñanzas lo llevaron a morir cumpliendo la voluntad de Dios. Pero aquí hay algo muy interesante en este punto. Pablo, hermanos, no estuvo con Jesús. Pablo no inició como los demás apóstoles. Pablo conoció a Jesús a través de su camino a Damasco, dice que se le apareció el Señor, y bueno, esa historia ya la sabemos todos, y testifica de ello, pero Pablo no nos está testificando de ese divino Jesús al que tú y yo conocemos, está testificando del divino Jesús terrenal, porque eso es lo que a él le ha impactado, y es lo que quiere que nosotros vivamos a través de su enseñanza, porque está predicando a ese hombre, a Jesús, quien fue Dios. Ahora, hay otro punto, hermanos, y este punto, fíjate, yo quiero que lo analices, que te preguntes, porque seguramente ya te estás preguntando a dónde quiero llegar con todo esto. Está testificando ciertamente lo que vio en Jesús, su conducta, pero el punto, hermanos, es que aquí lo que Pablo trata de explicarnos es que esos hermanos que estuvieron con Jesús no solamente vieron una apariencia física en él. No sé si me estoy siendo claro o específico en lo que quiero, pero el punto, hermanos, es que en la humanidad de Jesús lo que está testificando Pablo no es solamente un aspecto físico lo que está explicando. No está explicando solamente la apariencia externa de Jesús, vaya, lo que vieron los hermanos. Está explicando o abordando su humanidad, pero lo que vio más allá de su humana presencia, por decirlo de alguna manera. Y es que estos hermanos, tal como Pablo, está testificando de la gloria de Dios porque pudo comprender lo que vio más allá de su rostro.
O sea, pudo distinguir el tiempo de la visitación de nuestro Señor, pudo comprender, aunque no le conoció, cómo Jesús es el camino, cómo Jesús es el Mesías profetizado y anunciado, el Salvador. Y lo dice con tanta certidumbre, perdón. Pero eso es lo que Pablo está testificando. Y eso es lo que otros hermanos pudieron ver en la vida de Jesús. Yo sé que a lo mejor los tengo un poquito mareados, ¿verdad? Pero mira, yo te estoy exponiendo esto porque Pablo, hermanos, no nos está presentando al Jesús divino del que tanto te he hablado. Nos está presentando al Jesús humano, pero al Jesús humano que vio más allá de su apariencia externa. Y hace un momentito, ahora sí, para caer en la reflexión que te preguntaba, que te hacía hace un momentito, yo te decía que hubiera querido ver a Jesús y contemplarle, haber andado con él, haber visto sus milagros. Y después di gracias a Dios, hermanos, por no haber nacido en esa época. Porque yo te pregunto, fíjate, ¿de qué me hubiera servido haber visto a Jesús y no haber visto más que el rostro de Jesús y no mirar a mi Salvador? No sé si con esto ya te dejo un poco más claras mis ideas. Es que, hermanos, por un lado, Pablo te está testificando el Jesús que no conoció físicamente, pero te está testificando el Jesús que le están hablando o que le dio cuenta, vaya, a través de sus hermanos de la gracia divina con la que Él se manifestó en nuestras vidas, pero está recapacitando en ese Jesús divino en el cual Él pudo conocer por experimentarle, o no es la palabra experimentarle, porque pudo ver más allá del simple rostro de Jesús. Vio al Salvador, vio al Mesías, vio quién en realidad es Jesús. Y yo te decía, a mí me hubiera gustado mucho haber conocido a Jesús, haber estado en esa época, haber nacido en ese momento y haber visto milagros, etcétera. Pero yo te pregunto, ¿de qué me hubiera servido haber visto a Jesús si en ese momento no hubiera sido capaz de ver más allá del rostro de Jesús? Muchas personas, incluso ahorita te voy a citar algunas fuentes, vieron a Jesús, pero no le reconocieron tal cual como era. Estuvieron en el tiempo de la venida del Mesías, pero no, el tiempo ese pasó desapercibido para ellos. Te soy honesto, yo di gracias a Dios cuando analizaba esto, porque si yo hubiera nacido en ese tiempo y no hubiera visto más que el simple rostro de Jesús, pero no hubiera visto en Jesús mi Salvador, wow, o sea, qué fuerte hubiera sido. Qué fuerte hubiera sido. Y a veces medito, ¿no? ¿Cómo hubiera respondido yo humanamente? O sea, ¿qué hubiera hecho yo si esto hubiera sido así? Personalmente, yo no sé cómo hubiera respondido. A lo mejor incluso me llegué al grado de meditar en esto. Comencé a meditar qué hubiera hecho. Y lo cierto, hermanos, es que te puedo asegurar es que conociéndome, hubiera estado igual de ciegos que los fariseos. Tal vez me hubiera burlado de las enseñanzas de Jesús. Tal vez le hubiera gritado, ¿no? Estando ahí entre las multitudes cuando estaba Jesús frente al Pilatos, por ser, antes de ser crucificado, obviamente, hubiera gritado, crucifíquenle junto con todos los demás. Crucifíquenle. No sé, pasa mucho eso por mi mente. Pero doy gracias a Dios, hermano, porque hoy puedo conocer a Jesús y puedo ver más allá, a través de su palabra, de una apariencia física en el rostro de Jesús. Puedo ver la misma gloria de Dios en Jesús y puedo glorificar. Pero hubo hombres que conociendo a Jesús, incluso muchas personas vieron a Jesús sus obras, sus testimonios, sus evidencias de ser el Salvador y no le reconocieron. No vieron más allá de una simple apariencia externa. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 48, habla de un samaritano, dice endemoniado. Perdón, habla de un hombre que le dice a Jesús, samaritano endemoniado. Así le dice a Jesús. Replicó la gente, ¿no veníamos diciendo que tú estabas poseído por un demonio? Eso fue lo que vieron en Jesús. Y si tú ves el mismo Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 42, te das cuenta cómo los milagros, las señales, a pesar de haberle conocido y ver su gloria y tantas otras cosas, menospreciaban a Jesús. Y se decían, ¿cómo es que él dice que descendió del cielo y su padre es José y a su madre conocemos? Están negando a Jesús. No están reconociendo a Jesús. No están comprendiendo en realidad quién es Jesús. Y eso es lo que yo analizaba en esta cita, porque a manera o a título personal, yo te pregunto, hermano, ¿nosotros qué vemos cuando vemos en su palabra, cuando oímos su palabra, qué es lo que vemos? ¿Vemos el simple rostro de Jesús
un rostro físico, un rostro externo, pero no vemos la gloria de Dios misma expuesta en su palabra? Porque si es así, yo te tengo que decir que nosotros podemos contemplar la imagen misma de Jesús y oír su voz cuando leemos y oímos su palabra, u oímos su palabra. Desde el Génesis o Apocalipsis, hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, podemos contemplar la imagen de su Hijo. Podemos percibir su voz, cómo nos habla a través de su palabra en nuestras vidas y disfrutar incluso de su Espíritu Santo. Dios habla, amén. Dios habla. Si tú lees la Biblia, tú vas a escuchar la voz de Dios. Él habla. Tú puedes contemplar a Jesús a través de la Escritura. Cuando tú lees la palabra de Dios, tú estás escuchando el mensaje de Dios, el testimonio de Jesús, lo que Dios está anunciando a través de su palabra para presentarnos a Cristo. La pregunta es, ¿qué rostro ves cuando ves su palabra? A lo mejor vemos un rostro externo simplemente y vemos a un Jesús X. ¿Qué voz escuchas cuando viendo u oyendo la verdad no vemos más allá de la realidad de lo que Dios nos quiera mostrar a través de su palabra? Y estamos como esas personas que sí convivieron con Jesús, pero que no distinguieron la verdad. Así, antes de terminar, todavía tengo algunos minutos, quiero abordar la segunda parte de los versículos del 9 en adelante. Porque, hermanos, esa parte tiene que ver con lo que te comentaba en un principio. El mensaje de Pablo está dividido, no me gusta decir dividido, está dividido, pues lo voy a decir, en dos, pero en realidad es un mensaje. Porque cuando habló de la divinidad de Jesús, ahora nos está exponiendo la humanidad de Jesús brevemente en los versículos del 8, quién fue, cómo vivió, cómo trascendió su vida, pero con el propósito de que en los versículos 9 al 11 tú veas la gloria de Dios en el Hijo, es decir, en Jesús. Porque lo que viene es la coronación de nuestro Señor. Hermanos, Jesús murió, pero ese no es el mensaje completo. Jesús resucitó. ¿Y cuál fue el plan de eso? Bueno, presentarnos a Cristo exaltado. Sí, Cristo fue humillado, fue aplastado por nuestros pecados, hermanos, pero el propósito de eso, te lo decía, no solamente fue que nosotros llegáramos a la salvación, fue presentarnos a su Hijo. ¿Para qué? Para que en los versículos del 9 al 11 nosotros entendiéramos que era necesario que fuera exaltado. Eso es lo que va a abordar los versículos del 9 al 11. Léelo conmigo. Y estando en condición de hombre, para entrar en contexto, el versículo 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ojo con esto, por lo cual Dios también lo exaltó ¿hasta dónde? Hasta lo sumo. ¿Y le dio qué cosa? Un nombre que es sobre todo nombre. Fíjate cómo es la exaltación, la coronación de su Hijo. La autoridad que le ha sido dada por sobre todas las cosas, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios. Hizo Señor, por eso decimos que es Señor de señores y Rey de reyes. ¿Qué significa todo esto que te estoy diciendo, hermanos? Que el Padre glorificó a su Hijo. Date cuenta que no podemos hablar de la humillación de Jesús y de lo que pasó al vaciarse sin exponer la glorificación del Hijo, porque son una misma enseñanza. Porque en Cristo fueron satisfechas todas las exigencias del Padre, fueron cumplidas todas las promesas para su pueblo, pero era necesario, ¿para qué? Para que el Hijo fuera exaltado. Y es lo que nos está diciendo ahora los versículos 9 en adelante. Y quienes fueron testigos de esto, dan testimonio, gracias a Dios, porque todo esto lo registraron y hoy lo podemos leer, porque esa misma voz sigue estando presente el día de hoy, anunciándonos que Jesús es Dios, que vivió como hombre, fue muerto, resucitó, acto seguido, su palabra nos dice que Él ahora es coronado en gloria. Y Dios le dio una posición gloriosa, y hoy está sentado a la diestra de Dios como Rey de reyes y Señor de señores. Hermano, date cuenta cómo ahora lo que nos está testificando es a Jesús en toda su gloria. En toda su gloria. No es nada más ese proceso tan difícil, ¿verdad? Que sin duda alguna lo fue en su humanidad y en su debilidad y padecer como hombre. No. ¿Para qué? Para esto precisamente. Para que tú y yo veamos en el Hijo cómo el Padre le está exaltando y le está dando toda autoridad para que sea exaltado hasta lo sumo, hermanos.
y que recibe un nombre que es sobre todo nombre, toda autoridad, toda potestad en los cielos y en la tierra. Y es que no podemos hablar, hermanos, de la humillación de Jesús, como te decía hace un momento, sin exponer la exaltación de su Hijo. Tenemos que abordarlo. Ambas, es que aquí viene la paradoja, ¿no? Ambas enseñanzas son unas, no son dos, es una, nada más. Tenemos que entender que cuando hablamos de Jesús y todo lo que pasó en esa cruz, la historia no concluyó ahí, viene el proceso, la exaltación de su Hijo, la gloria de Dios que nos está mostrando en Jesucristo. ¿Para qué? Para que toda rodilla le reconozca, se doble y le reconozca que Él es Señor, que confiese, como dice, que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. A partir de ahí, ahora sí, ya tengo licencia para continuar con los versículos que siguen, pero analiza esto en tu corazón, hermanos, y guardemos en nuestro corazón estas palabras, porque ese es el Señor que yo deseo ver. Es el Señor que yo veo, que yo visualizo en su palabra, un Dios que es coronado en gloria, exaltado, un Dios que ha recibido toda autoridad. ¿Para qué? Para que sus hijos le obedezcan, para que nosotros nos sometamos a su voluntad. Y es interesante esa palabra que cité hace un momento, incluso me faltó decir otra, que era necesario, pero bueno, ya no lo voy a abordar porque me voy a tomar muchísimo más tiempo. Pero la palabra obediencia tiene que ver con lo que Pablo va a citar en los versículos siguientes, del 12 al 18 que vamos a analizar. Porque creo ahí en tu Biblia, en la Reina Valera, dice, sean luminares, ¿no? O obedezcan. No sé si alguien me lo puede leer. ¿Cómo dice? Luminares en el mundo. Yo te decía, ¿cómo nosotros podemos exaltar, glorificar la palabra? Bueno, brillando, hermanos, pero no con luz propia, sino con el brillo de Cristo, con el brillo de su palabra. Y la única forma en lo que lo vamos a hacer es conociendo a Jesús. Cómo pasó por todo esto que te he venido contando y cómo Dios lo coronó. ¿Para qué? Para que nosotros brillemos en la luz de Cristo y anunciemos su palabra. Ojo, ¿cómo? En obediencia. ¿Quieres, ¿Quieres tú glorificar a Cristo? ¿Quieres exaltar su palabra? Necesitamos hacerlo y Pablo nos va a decir cómo. En obediencia. En obediencia. Pero bueno, ese es tema para el siguiente domingo. ¿Amén? Padre, te damos tantas gracias, mi Señor. Sin duda tu palabra es profunda. A veces, Señor, nos quedamos atónitos al ver tanto, Dios, de lo que tú hiciste y comprender cada punto, cada aspecto. Sin embargo, yo te ruego que en nuestra debilidad, Señor, para entender tantas cosas, solamente nos muestres una cosa. Muéstranos a Cristo, Señor. Muéstranos a Cristo y lo demás permítenos irlo entendiendo progresivamente, Señor, para que tu Espíritu Santo nos vaya refrescando la memoria, nos vaya abriendo el entendimiento de tal manera que podamos ver a Jesús no solamente en esta porción de tu palabra, sino desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Para que tú seas exaltado, seas glorificado, Señor, y nosotros entendamos esta doctrina tan preciosa, tan profunda, tan difícil sin duda alguna, pero tan necesaria de comprender, porque tú eres Jesús, eres Señor, y nosotros te adoramos porque somos tus hijos, y te damos gracias por ese privilegio que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos.